Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito, cuarto capítulo, Venga, Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con el buen capitán Mario. ¿Qué onda, mi capi? Vienes de un medio maratón en domingo y todavía te vienes a grabar. no, gran experiencia, Mayel. Como hemos platicado muchas veces, digo, el tema de las comunidades en las que uno participa te generan aprendizajes, te generan oportunidades de observar y todo el tema de los corredores, la vibra que se respira, todo este rollo, la verdad es que nutre de manera muy importante. Pues muchas felicidades. Esta es preparación, nada más no era la meta, es parte de la preparación para la meta. Es correcto. Pues muy bien, fíjate que, pues digo, estábamos hablando antes de iniciar grabación de cómo nos ha servido. Digo, es interesantísimo para todos los que nos están escuchando y viendo que en el compartir ideas tenemos muchos años trabajando con gente, tenemos muchos años desarrollando talento y seguimos aprendiendo. Y el tema de hoy creo que pues me hizo recordar muchas cosas personales a nivel empresarial y que me gustaría que pudiéramos compartir con todos los que nos están siguiendo, que es la resiliencia y la adaptabilidad al cambio empresarial. Podríamos hablar muchísimo acerca de todas estas habilidades que necesita generarse a nivel personal, pero para no desviarnos vamos a tratar de trabajarlo, aunque es muy difícil separarlo, pero a nivel empresarial. ¿Qué necesita un emprendedor, un empresario en cuanto a la resiliencia y a la adaptabilidad al cambio? Entonces, si te parece bien, podemos arrancar con el programa de hoy. Vamos a darle. Muy bien. Capi, ¿para ti qué es la resiliencia y por qué es tan importante en el mundo empresarial? Bueno, fíjate que por definición, la persona que es resiliente es esta persona que logra sobrepasar obstáculos de manera constante, ¿no? ¿Mm? Y si yo lo llevo al mundo empresarial, pues bueno, el emprendedor, este, creo que son pocos los que empiezan de bajada, la mayoría empiezan de subida y con topes y baches Sí, y entonces esta capacidad de, híjole, tengo todos estos retos adelante o se me han ido presentando problemas y decir, un día más, un día a la vez, un problema a la vez. Y lograr salir adelante es lo que te convierte en esta persona resiliente, ¿no? Y mezclándolo con el tema de adaptabilidad al cambio, pues es esta, si tienes una situación que además de ser compleja, cambia mes a mes, semana a semana, año a año, pues de repente, y digo, en el entorno empresarial que vivimos hoy, el negocio no es el mismo cuando arranca el año a cuando termina, ¿no? Entonces, claro. el reto que vive el emprendedor es de repente su idea era muy buena en el contexto en el que él empezó a analizar sus ideas y 6 meses después a lo mejor la idea es obsoleta o la idea tiene que tomar otro sentido y entonces tener esta capacidad de agarrar el timón y decir, híjole, es para este lado con todos los retos que va a representar. Y tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay esto? También nos ha tocado ver varios ejemplos, ¿no? A lo mejor el ejemplo más claro y más burdo que tenemos es cuando entrevistábamos personas para traer al tema de los seguros, pues un poco escarbabas en su historia personal para ver qué tan resiliente había, qué parte de resiliencia había en su historia, porque yo les decía, imagínate que vienes a un lugar y dices, te invitaron a la posada, está todo dar, güey, nomás que no te avisaron que eras la piñata, pum, 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 te van a dar con todo, ¿no? Entonces, esa capacidad es algo que hace diferencia en las personas que eventualmente, y digo, ya platicamos de algunos de los libros que vamos a tocar, que te permite quedarte en el camino, ¿no? En el juego de largo plazo. Muy bien. Entonces, yo creo que
aportando un poquito esta parte de anticiparte, de estar preparado, de responder, de adaptarte a las condiciones del mundo actual, de la economía actual, lo que pudiera llegar a pasar con una decisión de algún país vecino, la inteligencia artificial, la pandemia, o sea, cómo todo este tipo de situaciones que son ajenas a ti hace que tomes decisiones inmediatas, porque si no lo haces o te tardas demasiado, pues la posibilidad de supervivencia pues disminuye, ¿no? Y fíjate que lo dijiste bien, tomar decisiones, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos visto el que se sienta a llorar? Poor baby me, ¿no? Uh-huh. Híjole, la pandemia, todo se va a acabar, cabrón, no podemos salir a la calle, está súper complejo, híjole, deja meterme debajo de las sábanas y pues deja asomarme a ver si ya se acabó la pandemia. ¿Cuáles son las oportunidades que se van a generar con esto? ¿Qué hay que hacer? O sea, es la postura resiliente y la postura del cuate que no es resiliente, ¿no? O sea, híjole, se puso más de su vida de lo que estábamos esperando, híjole, no sé qué hacer, eh, el panorama se te cierra, ¿no? Para mí el cuate resiliente es un cuate, y digo, es una frase que también está muy trillada, muy acuñada de dime cómo sí. O sea, cuando tienes un problema, pues ya el problema ya está. El cuate resiliente es el que busca como sí. Y fíjate que la parte del lenguaje es sumamente importante y lo vamos a tocar a lo largo de la plática, pero ver un problema como una oportunidad, acabas de decirlo, como en tu lenguaje, desafortunadamente en el español hay muchas palabras que nos bloquean para continuar en el camino empresarial. En esta parte, el hecho de derrota, sacrificio, eh, pérdida, y cambiarlo por un desafío, por una oportunidad, la parte de poder cambiar mentalmente a través de nuestro lenguaje lo que nos pasa todos los días, en lugar de verlo como, chin, pues ya llegó la competencia y me va a tener que afectar porque voy a bajar el costo de mis productos, por ende la utilidad ya valió, viene Amazon y entonces se va a meter a un terreno donde yo no tenía visualizado que una empresa de esta magnitud iba a afectar mi modelo de negocio. En el caso de la inteligencia artificial, mucha gente, así como pasó con las máquinas y las computadoras, ya va a venir por mi puesto, un robot va a hacer mi trabajo, todo esto en lugar de verlo como la desgracia, es una oportunidad que tenemos de crecimiento y de desarrollo. Suena fácil y hasta como romántico, pero si no lo haces, pereces. Y sí, te quedas atrás, te quedas fuera de la jugada y te digo, creo que tiene mucho que ver, y digo, si tú lo regresas a tu historia de vida, esto es algo que se empieza a construir desde pequeño. Eres el niño que le quitaban el balón y se sentaba a llorar porque no se la pasaban otra vez, o eres el niño de, me quitó el balón, ahorita lo alcanzo y pues si no se lo puedo quitar de perdida, Un le hachazo. tiro una segadora, ¿no? Exactamente. Este, pero entonces, ¿cómo esta construcción? Porque al final de cuentas, si lo analizas, las situaciones no son lo que cambia. Lo que cambia es cómo tú afrontas una situación, o sea, porque la pandemia, la inteligencia artificial, el entorno macroeconómico, es algo La incertidumbre existe. que está puesto y que en cualquier minuto vira hacia algún lugar, no estás en control. Pero entonces este rollo de cómo hay sí hay quien logra ser este surfer, Uh-huh. que su objetivo es subirse a la ola y dice,
ya está bien grande la ola, pues deja remarle y pues ya arriba de la ola veo qué va a pasar. Al cuate que está desde afuera nomás viendo y se va a partir el queso. No, seguro se va a ahogar. O sea, ¿quién eres, no? Que está en la playa viendo al surfista o el surfista que está tratando de subirse a la ola. Entonces, bueno, ante esta incertidumbre que existe en el mercado, el- la tecnología que también viene a hacer cambios importantes en la forma en la que percibimos el mundo, las redes sociales. Pero por otro lado, pues tú has hablado mucho y hemos platicado acerca de la importancia de generar sistemas y planear. ¿Cómo puede convivir ambas partes, la planeación, el sistema, con la adaptabilidad, con el cambio de, oye, 180 grados, 90 grados, vamos posponiendo a lo mejor este objetivo porque ahora se nos presentó? ¿Cómo poder encontrar un punto de equilibrio entre decir, oye, vamos a trabajar en un sistema, en una métrica, vamos a trabajar en KPIs, pero al mismo tiempo decir, bueno, pues me equivoqué o no me equivoqué, más bien hay que estar preparados, tener una gestión de crisis importante donde puedas tomar decisiones y decir, oye, pues ahora vamos por acá. Bueno, fíjate, yo creo que el sistema te da estabilidad, afila el hacha, o sea, te haces muy filoso en ciertas cosas y eso ayuda en todas las organizaciones y el tema de poder medir todo el rollo. Pero si yo lo llevo al tema de el cuate que dirige, el cuate que es el dueño, el emprendedor, todo este rollo es, junto con el sistema, está la estrategia. Y hay veces que hay que ir alegremente al ataque y hay veces que hay que defender, hay veces que el otro equipo va a atacar de una manera en la que tienes que cambiar tu alineación. Y digo, es esta capacidad de decir, nosotros tenemos estas habilidades desarrolladas y si reacomodamos la estrategia, porque así se requiere, podemos salir adelante así, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, digo, cuando nos tocó desarrollar talento, era una de nuestras principales preocupaciones. Al final de cuentas, llegaba alguien que no estaba familiarizado con la industria, que probablemente nunca había tenido una posición comercial, y entonces había que convertirlo en un cuate capaz de autogestionarse, en un cuate con habilidades comerciales. Y entonces, la mejor manera era visualizar un proceso, ¿no? Pero en ese proceso, ¿qué pasaba, no? Oye, cambió el sistema de remuneración de la compañía. Necesitamos que ahora lo que comercialices es esto. Entonces, a ver, ¿qué ajustes hacemos ahí en esa estrategia? Oye, ahora resulta que ya descubrimos que en el largo plazo estos ramos son los que le van a hacer diferencia. Ajustemos la estrategia. Pero entonces, ¿cómo con el sistema desarrollaste habilidades y potencias y todo el tema? Y llega un punto en donde lo que haces es reacomodar las piezas. Esa es la adaptabilidad al cambio. Oye, ¿cómo vas a estar más preparado para estos tiempos inciertos? En la medida que tengas más habilidades y herramientas. No es lo mismo ir a la guerra con una resortera y piedras a que traigas pues el cuchillo de Rambo, la escopeta de Chuck Norris, las pistolas de Neo, pues o sea, todo este rollo, ¿no? Entonces, el sistema genera herramientas, la estrategia es la que te da adaptabilidad. Sin herramientas es difícil que te adaptes, vas a la deriva. Bueno, ya te metiste en un tema álgido de herramientas. El, ¿qué herramientas debe generar un empresario, emprendedor? Y al mismo tiempo, ¿qué herramientas debe generar una empresa con sus empleados para esta gestión de crisis, gestión de cambio, adaptabilidad y promover la resiliencia? Bueno, fíjate que ahí voy a abordar el primer libro de hoy. Es un libro que me gusta mucho. Se llama Grit, El poder de la pasión y la perseverancia de Angela Duckworth. Gran libro, léanlo. Pero ella habla ahí de 4 principios básicos, ¿no? ¿Qué es el grit? Bueno,
El grit es este rollo de conservar la pasión, conservar el enfoque para objetivos de largo plazo, ¿no? Y es que muchas veces este rollo de la motivación desaparece y entonces se te pasa el rush de lo que estabas pensando y qué trabajoso es llegar allá, ¿no? Pero entonces, lo que ella se plantea, y aquí lo traigo en mis notas, son 4 principios, ¿no? Siempre buscar desarrollar la mentalidad de crecimiento en tu empresa. O sea, toda la gente tiene que estar pensando en que mañana tengo que ser mejor que hoy, Ok. tengo que aprender, tengo que capacitarme, mi desempeño de alguna manera tiene, en la medición tiene que verse mejorado. La práctica deliberada, este concepto me gusta mucho. Este, ¿Cuántas veces estás haciendo algo y dices, pues como zombie, operando, ¿no? Y entonces el rollo de, voy a mejorar, entonces me voy a concentrar y entonces la intención de lo que estoy haciendo esa es la famosa práctica deliberada, ¿no? En el deporte es muy sencillo, no es lo mismo meterme a pegar en el tenis 100 derechas, a decir, voy a pegar 100 derechas con topspin, entonces voy a mover mi brazo, voy a hacer todo este ejercicio, y entonces toda la intención que tú pones ahí, esa es la práctica deliberada. Tercero, Es como una práctica consciente. práctica consciente, que ahí entran todos los rollos de estar en meditar, toda esta habilidad del mindfulness Ujú. también ayuda, ¿no? Es algo que se entrena. Tercero, el tema del propósito. Y digo, hemos tenido muchas discusiones Sí. a este respecto, que si el propósito existe, no existe, lo inventaron. La realidad es que es un concepto poderoso cuando tienes que trabajar cosas que están muy adelante. Porque en la medida que tú logras que el propósito signifique para ti como emprendedor, para tu equipo de trabajo, hace toda la diferencia. O sea, tú piensas en todos los grandes logros de grupos de humanos y normalmente están muy alineados con un propósito. Y el cuarto es el tema de la esperanza. Y esto tiene que ver con el positivismo, ¿no? La capacidad de mantener una actitud positiva cuando las cosas se complican. Y está bien, ahorita se está complicando, pero vamos a un futuro mejor. Entonces, 4 herramientas que como empresario es súper importante que transmitas a tu equipo y que tengas para ti. Las repito, mentalidad de crecimiento, práctica deliberada, propósito y esperanza, ¿no? Fíjate que ahorita estaba recordando cuando estabas hablando de propósito, estaba escuchando a Miguel Zunzunegui, un historiador, el que hablaba de la Catedral de la Ciudad de México, que duró, ay, te voy a mentir, pero duró más de 100 años la construcción. Y entonces ahí es cuando hablas de propósito, algo que no vas a terminar de ver, que muy seguramente tus hijos tampoco van a terminar de ver, y cómo este proyecto de largo plazo, cuando tiene, que es muy sencillo cuando tú lo ves a nivel filosófico, espiritual, donde dices, bueno, pues yo no lo voy a ver, pero voy a dejar un legado. Eh, que ahora voy a tocar el tema de uno de nuestros autores favoritos, Simon Sinek, y El juego infinito, que habla en un principio de promover una causa justa. El propósito, la causa justa, donde realmente la mayoría de la gente o toda la organización esté volcada a un proyecto noble de ayuda o de un alcance más allá de lo económico. Porque, digo, y aquí abro paréntesis para todos los empresarios y emprendedores que dicen que la misión de cualquier empresa está en su rentabilidad, ¿no? Y ahí es donde la mayoría empieza a batallar, porque cuando ya no se genera, bueno, la rentabilidad o las utilidades son consecuencia de principios nobles y donde todo mundo se monta para buscar este juego infinito que habló Simon Sinek de promover una causa justa y que toda la organización vea que no solamente está pegando tabiques, no está poniendo un chip,
sino que realmente aunque es muy pequeña su participación en toda una línea de producción, el producto final va a ayudar a que las personas sean más felices, ayudar a que las personas tengan más facilidades, puedan obtener un beneficio inmediato, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto del propósito y la causa justa, capitán? Fíjate que en efecto son los pilares. Me voy a regresar a un concepto más atrás de Simon Sinek en ese libro, donde diferencia el tema del juego finito y el juego infinito. Uh-huh. Y digo, un poquito para poner en contexto a la raza que nos está escuchando. En el juego finito, margen de tiempo y hay un ganador. Uh-huh. Mientras que en el juego infinito, el tema es, el juego no acaba. Lo que tienes que hacer es mantenerte en el juego. Entonces, si esto lo traemos al mundo empresarial, de repente hay quien declara, es que tenemos que ser el mejor, el número uno del mercado. Y cuando llegaste ya acabaste. Y entonces, como en el juego infinito es, tenemos que retar el status quo, tenemos que mejorar en estos temas, ahora tenemos que movernos hacia allá, porque queremos mantenernos en el juego, mantenernos vigentes. Y tenemos empresas tan grandes como Kodak, que desaparecieron o se minimizaron, o Blockbuster, y que eran líderes del mercado. Y cómo, y retomando el tema de la resiliencia y la adaptabilidad al cambio, cómo el tema de tener una mentalidad de juego infinito es cómo hago para seguir en el juego. Y entonces cuando el objetivo y la medición no es ganarle a los demás como tal, sino es mantenerte en ese lugar, en ese mercado, con esta oferta de valor que siga siendo vigente, es toda la diferencia. Normalmente las causas justas no tienen un tema de caducidad. Fíjate que hace un par de horas antes de llegar aquí a grabar, estaba viendo la entrevista que le estaban haciendo a Cristiano Ronaldo, que se los recomiendo mucho en su canal de YouTube, y hablan acerca de Messi, ¿no? Y le dicen que si Messi le ayudó a meter más goles, ¿no? Si realmente había sido un enemigo, y a grandes rasgos, para que lo vean todos, que creo que tiene muchos elementos a nivel empresarial muy valiosos esta entrevista, pero habla sobre la competencia como una posibilidad de poder mejorar todo el tiempo. Y dice, bueno, yo lo hice mejor y él me hizo mejor. Claro. Ya ha pasado el tiempo, dice, bueno, pues fueron 15 años de competencia, a ver quién era el número uno, y lo único que provocó fue que fuéramos mejores y que la distancia entre los demás fuera aún más grande. Con respecto a esta resiliencia, cuando de repente tú estás en tu modelo de negocio, crees que tienes una oferta de valor diferenciada y llega el competidor, a lo mejor más grande, una transnacional, cuando llega alguien que le inyecta más dinero, que levantó más dinero y llega con un proyecto, un modelo más disruptivo. ¿Cómo visualizar desde este punto resiliente la competencia? Pues yo creo que como una bendición, ¿no? Te obliga a ser mejor. O sea, y digo, es muy interesante, ¿no? O sea, y pensemos en grandes empresas, y digo, todos estos ejemplos que vimos, que de repente estaban en un lugar en donde se aletargaron. Es más, en donde se dieron el lujo de decir, no, esos mensos que vienen de ahí, no van a llegar, güey, no. Digo, este tema que la primera cámara digital Sí. se diseñó dentro de Kodak, güey. Sí. Pero le dijeron, no, eso ni lo promuevas, güey, nuestro negocio es este, ¿no? Uh-huh. Entonces, definitivamente la competencia, y digo, es incluso que te alcancen, genera un tema de mejora, genera un tema de oportunidad, genera un tema de un panorama diferente. Y la otra es, te obliga a ser mejor para mantenerte en el juego.
Porque si no, o sea, la fácil, la no resiliente es, ya perdí. Sí, es, oye, y te obliga a pensar, a tener esperanza en decir, ¿cómo me mantengo en el juego? Y ahí te das cuenta cómo, si lo vemos a nivel de industrias, a nivel de mercado, a nivel de, cómo hay empresas que logran dar la vuelta y cómo hay empresas que se quedan, ¿no? En el pasado. Y digo, existen en todos los medios. Entonces, yo creo que tener competidores siempre es algo. Entender cómo compites y entender lo que tus competidores te suman. A lo mejor hay algo que a ti no se te ocurrió. Fíjate que aquí en el libro de Simon Sinek les llama dignos rivales. En lugar de enemigos, otra Así vez el es. lenguaje, ¿no? Competidores, que al final es una competencia, pero en la competencia del juego infinito, pues entonces no puedes hablar de ganador ni de perdedor, sino de más bien de un rival que te ayuda a estar vigente, a sacar lo mejor de ti, a no dormirte en tus laureles. Y quiero ir como resumiendo toda esta parte para continuar con los temas, pero primero, pues hablando de la resiliencia es disfrutar el juego en lugar de pensar en ganar. Y esto, pues es muy difícil pensarlo cuando tienes una mente dualista, donde dices, bueno, pues, a ver, y hablábamos a lo mejor de niños chiquitos, ¿no? Que a nosotros nos tocó y a lo mejor nos cuesta trabajo este cambio de paradigma, pero cuando empiezan las fuerzas básicas en cualquier deporte, todos ganan medalla, ¿no? Bueno, Este, en ese tiempo no era, ahorita es así, ajá. digo, Y es un entonces tema. nos cuesta mucho trabajo, pero al final es todo mundo gana. Digo, todo mundo, Tiene derecho a ser reconocido. ajá, y juega, el valor del juego, ¿no? Lo más importante es que aprendiste, qué le sacas de provecho a esto. Y muchas veces lo que sí es real es que en la victoria, en los éxitos, hay, hay muy poca reflexión acerca de lo que hiciste bien y viceversa, en la derrota y cuando las cosas van mal, si tienes esta capacidad reflexiva, pues sacas muchísimo provecho de todas las cosas que aprendiste en el Mm. proceso. Entonces, bueno, la importancia de jugar en lugar de un pensamiento, ganar, perder. La importancia también del nosotros en lugar del yo. Y esto a lo mejor nos cuesta mucho trabajo porque el empresario, el emprendedor aún más, el, el, el hecho de que te reconozcan, que te digan, no manches, qué perro eres, cómo le hiciste. El ego, el ego está y el ego es importante porque pues al principio es como decir, pues voy solo contra el mundo y necesito tener bien claro quién soy, pero en el largo plazo tú solo no vas a llegar o llegas parcialmente lejos, pero vas a llegar aún más lejos con un equipo. También el pensamiento de largo plazo, que esto es algo muy complejo en el mundo de hoy porque dices, bueno, pues estoy apenas sobreviviendo, ¿cómo voy a hacerle para pensar de aquí a 5 o 10 años cuando tú estableces, cuando haces tu planeación estratégica y estableces tu misión y visión? Eh, para muchos, dice, bueno, pues lo primero es, pues, sobrevivir este primer año, ¿no? Centrarse en las amenazas de largo plazo, este pensamiento también de no ciclarte en cómo salir de un pequeño problema, sino pensar todo el tiempo en los grandes problemas, en los grandes desafíos que vas a enfrentar y tener bien claro que eh, al tener la visión de los desafíos y todos los retos que vas a tener como emprendedor, esto te permite estar desdoblando todo el tiempo una visión de largo plazo. Y al final de cuentas dice aspirar a la resistencia antes de la estabilidad. Y eso me cuesta mucho trabajo, pero lo quiero llevar otra vez al plano deportivo, que también es algo
que fortalece mucho el espíritu, es, yo le platico a mi hijo que a lo largo de mi vida deportiva hubo mucho talento y por una situación, ahora sí, las condiciones materiales, pues en su casa no hubo apoyo, una lesión, una falta de preparación, este cuate talentoso que no se hizo esforzado. Entonces, la visión de aspirar más a la resistencia que a la estabilidad a mí se me hace crítico. Aquí el que permanece en el juego infinito es el que todos los días sale, como tú decías, como Rambo y Chuck Norris, a la, a la, al campo del juego y resiste los embates de una situación internacional, política, ajena a sus circunstancias. Y Adelante. fíjate que a lo mejor lo pones de una manera muy dramática, porque parece hasta sufrido, ¿no? Pero normalmente el cuate que se hace resistente disfruta. O sea, es que aquí este tema, y digo, esta mezcla que propone Angela Duckworth, cuando tienes un propósito claro, y digo, este, de repente, pues estás batallando, ¿no? O sea, con una situación compleja, pero entonces es esta posibilidad de aspirar al triunfo, de aspirar a pasar el bache, de recopilar herramientas en el proceso, hay gente que se nutre con eso. Y digo, tiene que ver desde dónde te posicionas mentalmente, pero entonces dices, qué bueno es para sufrir, pero la realidad es que está disfrutando el proceso de en quién se está convirtiendo. Y entonces, ¿cuántos partidos tuviste donde dices, voy abajo, pero punto por punto? ¿No? A lo mejor tú estabas en un deporte de equipo y entonces se juntaban y decían, a ver, ¿cuál es la papa del otro lado? Entonces, aquí todas van a ser ahí. Los siguientes 7 puntos, todas son ahí. Y la posibilidad de ganar va a ser esta, ¿no? Entonces, con calma, tejías punto por punto. Oye, en el tenis, ¿cuántas volteretas vemos? Pero entonces yo me acuerdo así, las primeras lecciones de los entrenadores es, ya no puedes hacer nada para cambiar el pasado, entonces enójate, pero el siguiente punto lo tienes que jugar sin que te afecte el pasado. Y entonces, lo único que tienes que hacer que es ganar el siguiente punto. Disfruta la construcción de ganar el siguiente punto. Y hay que ganar el siguiente punto. Y de repente el partido da vuelta. Entonces, esta construcción de la resistencia, pues lo que te permite es ser un cuate que disfruta incluso la adversidad. O sea, suena una contradicción, pero es porque te das cuenta que la adversidad te forma. La adversidad te permite acceder a otras oportunidades. Entonces creo que sí es algo valioso, ¿no? O sea, y digo, a ti que te tocó estudiar allá en el primer mundo, tu máster, una de las cosas que me platicabas es la gente se deprime porque no tiene temas que resolver. Sí. No hay adversidad, ¿no? Entonces, no hay creatividad, todo está automatizado. Entonces, este tema de la resiliencia, y digo, es de repente nosotros que crecimos en un país que yo desde que tengo conciencia un poco que ponías atención, es que estamos en crisis, es que la crisis, y es que esto, y la crisis, y chicoche y la crisis, ¿no? Pero, pero entonces te haces resiliente. O sea, de verdad es si estás todo el tiempo buscando cómo subirte a la ola, y digo, tú revisas las historias de empresarios, yo el otro día escuchaba este la historia de este cuate Fernández de Tajín, sí. y yo no conocía la historia, pues, no hombre, debía cientos de millones de pesos. Y Cualquier entonces, persona se hubiera suicidado. y entonces dices, qué problemón, mano. Y entonces como el cuate empieza a elaborar, cambian el rumbo del negocio, que si los dulces, no, oye, pero la salsa, y que entonces el gobierno le metió lana, pero entonces lo que te das cuenta es que es un cuate que empezó un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, y ahorita pues es uno de los empresarios más importantes de nuestro estado.
si no es que del país, ¿no? Entonces, y tú revisas así la historia de muchos empresarios y cómo han tenido sus altas, sus bajas, pero entonces ahí están los ejemplos de resiliencia muy claros de repente ir a cero o a menos tantos, y de repente dices, ¿y este cuate ahorita cómo le hizo? O sea, fue de menos tantos a más chorrocientos, ¿no? Sí. Entonces, esa es la resiliencia. Fíjate que, digo, quiero hacer como también un resumen de los capítulos que hemos tenido de esta parte de ser autoconsciente, la parte de la inteligencia emocional y cómo gestionas tu energía, cómo, digo, suena muy trillado y de repente hasta de un pensamiento muy meta y es parte también de nuestro proyecto como podcast. El trabajo mental es fundamental. Esta forma en la que tú puedes desdoblar todas tus habilidades y tus talentos, eh, pero que la principal arma que tú tienes es tu pensamiento, que está cruzando por tu cabeza todos los días. Estás viendo oportunidades donde todo mundo ve obstáculos. Esta parte de respirar y saber sentir, porque tampoco nos late que seas muy exitoso para todos los que nos escuchan, que sean muy exitosos económicamente, pero que hayas tenido que hacer de tu vida y de tu salud un, pues una tragicomedia, ¿no? ¿Cómo poder lograr? Porque yo sí creo que es un principio de equilibrio y una búsqueda de de estar bien en todos los aspectos de tu vida, pero si no te sientas y estás en paz contigo y tienes un lenguaje positivo en esta rillita que todos los días te está hablando y que la verdad es muy difícil cuando estás en problemado y cuando estás sufriendo una crisis, todo lo negativo que sale, toda la confusión, toda la incertidumbre que estás viviendo y que no ves el final y que dices, bueno, voy a tardar 50 años en volver a restablecerme. Digo, es muy interesante porque tú y yo hemos vivido etapas donde hemos decidido bajarnos del barco de la estabilidad por subirnos a una lancha y volvernos a subir a la ola Al horizonte, y claro. decir, oye, güey, pero estaba súper bien. Oye, pues iban a llegar muchos negocios. Es, eres familiar de, ni modo que no, y bueno, una característica que nos ha, y yo creo que es parte de la relación que hemos tenido a nivel personal y profesional, es decir, ya no siento la pasión, ya no siento que estoy generando un propósito más alto que pues, la generación de riqueza y voy por nuevos retos. Pero ¿qué mensajes estás enviándote todo el tiempo para que, a pesar de que las condiciones dicen, no, güey, no lo hagas, estás bien, eh, ¿para qué le mueves? Y dices, bueno, pero yo veo que al final del camino no voy a ser feliz, no veo que aquí haya un buen puerto, esto de manera de largo plazo va a ser crítico y decido agarrar mi lanchita y en medio de la marea resistir los nuevos embates de la vida. Pero fíjate, y yo creo que aquí es muy importante recalcar, porque sí, como tú dices, a lo mejor solo está romántico, pero yo creo que el tema de el nuevo sueño, ¿no? O sea, normalmente te bajas de un proyecto o terminas un ciclo cuando dices, tengo algo más grande por hacer. O esto ya no hace que me suban los pulsos, ¿no? Y digo, es este tema, y digo, la estabilidad que tuvo en su momento Blockbuster, que tuvo Kodak, que tuvieron todas estas empresas que tú decías, hombre, pues esto cuándo se va a acabar, ¿no? Y bolas, se acaba, ¿no? Entonces,
cómo uno con el tiempo dices, híjole, pues quedarme en un lugar en donde, y digo ya, nosotros que creo que nunca hemos dicho aquí al público que no nos conoce nuestra edad, pero ya estamos rumbo a los 50, pues te cuestionas otras cosas, ¿no? Pero entonces para mí es esta capacidad, y digo, es parte de la resiliencia de seguir soñando. Y entonces ahora me encontré un sueño más grande y tener la confianza en tu capacidad, porque eso, fíjate que eso es algo que ha pasado, ¿no? Algunas veces lo hemos platicado porque nos hemos bajado en muchos barcos, este, de esta capacidad de decir, me bajo, le voy a tener que sudar un poco, pero eventualmente voy a estar haciendo algo que me va a llevar a este horizonte. Y retomando el tema, es la importancia de poner en el horizonte cosas que te llenan, pues no sé si el alma, el corazón, el ojo, pero es la muerte de los empresarios. Y digo, el otro día en el máster que estoy estudiando, y me tocó escuchar el caso de un empresario que igual, historia, de repente le cae una empresa, empieza medio a operarla, luego se separa y ya dice, no, pues hay que la administre, la empresa se empieza a empinar, regresa a administrar y entonces en algún punto de su chip dice, vamos a ser de las primeras 10 de México. Y entonces empieza a construir, oye, una declaración que tú puedes decir, ¿qué onda? ¿De qué lado de la cama se bajó hoy? Llega a las primeras 10 de México y lo que podías pensar es, pues este cuate ya acabó. Y dice, no, es que ahorita estoy trabajando para ser de las 10 primeras del mundo. Y entonces cuando ves las facturaciones en millones de dólares, dices, oye, pues este es un cuate que ya está resuelta su generación, la generación que sigue, y la generación que sigue, y la generación que sigue. Entonces, como el motivo, y regresando a lo que tú tocabas, no es el dinero, sino, y digo, cada quien es, ¿qué implica ser de las 10 mejores del mundo? ¿Y cuántos empleos se generan? ¿Y cuánta tecnología se desarrolla? ¿Y dónde pones al país? ¿Y qué nuevas cosas conoces? Entonces, como el dinero es una consecuencia, y digo, una consecuencia que debe ser un must. Amigos emprendedores, si emprendiste y eventualmente después de cierto tiempo no estás ganando billete, necesitas cambiar la estrategia, porque no, de amor no se vive. Pero, como esta capacidad de soñar, de plantearte retos que van más allá del dinero, te hace toda la diferencia. Entonces, y digo, regresemos a nuestros pasados deportivos y en su momento pensabas, ¿no? Oye, es que yo quiero jugar en tal liga, o quiero jugar tal torneo, o quiero pertenecer a tal selección. Y luego una vez que estabas ahí, pues lo que seguía, y es como se construye el camino del deportista, de un deportista, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice mi primer triatlón, hombre, pues el reto era salir del agua, y era un sprint, ¿no? Y así, uff, no me ahogué. Y después, bueno, ya un sprint ya más o menos me salió, y dije, más o menos me salió bien, pues ahora lo que sigue, y ahora lo que sigue. Oye, yo me acuerdo que en su momento, fíjense, este proceso se los voy a compartir, es muy interesante porque es hacer un Ironman, suena romántico, suena poderoso, pero está bien perro, a ver qué hay que hacer. La realidad es que hay un proceso de construcción bastante largo, pero entonces empiezas distancias chiquitas y luego lo que sigue. Y entonces a lo mejor te lo declaraste acá, pero es un proceso de años para ir a hacer un Ironman y disfrutar. Y digo, muchas veces lo platicamos, no es lo mismo ir a hacer uno que convertirte en uno en tu vida, ¿no? Y entonces, cuando te das cuenta que sí lograste convertirte en esa persona, y no fue más que esfuerzos diarios, ¿no? Oye, y esfuerzos importantes. Y entonces aprender a sufrir lo que decías, pero luego ya estabas disfrutando el sufrimiento y luego perteneces a una comunidad que te empuja y luego pues ya hay chance de ir a un mundial y chance de ir a esto y ahora oye pues una mejor bicicleta y entonces yo me acuerdo cuando compré mi primer bicicleta sentí que me desprendí de una fortuna y ya ahorita veo la bicicleta que tengo y digo no, es una pesadilla, ¿no? O sea, qué cantidad de dinero está invertido en esto. Pero entonces, capacidad de soñar,
capacidad de actuar todos los días. Y este tema es, si no hay algo suficientemente grande en el horizonte, lo más probable es que estés en un sillón con los brazos echados atrás. Yo creo que siempre tiene que haber cosas grandes. Y a la edad que quieras. Sí, y digo, para todos los que nos siguen, el, yo no sé qué tantas personas nos vayan a escuchar en algún momento. Lo que sí tengo claro es que cuando decidimos emprender este podcast, teníamos una motivación y un propósito muy grande de poder aportar un poquito de lo que hemos recibido de mucha gente y del mundo al servicio de los demás. Y como todo el mundo nos decía, o nos sigue preguntando, oye, ¿van a monetizar? Pues no, la verdad es que no es, pues si se llega a monetizar, pues está bien, pero no es el motivo la monetización. Oye, entonces esto, ¿qué van a vender? ¿No? Hay gato encerrado, no hay nada de venta. Eh, el, el hecho es que cuando tú, y obviamente la gente, nuestras tías y los primos, que saben que estamos haciendo esto, y cuando publican y qué van a decir, pero yo creo que cuando la causa es justa y noble, eh, y cuando realmente tienes proyectado la poder servir, porque creo que venimos a este mundo a servir, eh, entonces se desdoblan un chorro de cosas eh, que nunca es pesado y que siempre te mantienen motivado, incentivado, como esta parte, yo lo que les decía al principio de, de no sentirnos productos hechos, de hecho al contrario, yo creo que en un principio cuando tú te pones frente a la cámara o frente al público o frente a un salón, el principal beneficiado en el largo plazo es uno. Totalmente. Eh, la preocupación genuina de poder aportar algo noble, algo que sea útil, que vaya a poder ayudar a alguien en algún rinconcito de algún país vecino o de una colonia vecina y decir, mira, estas palabras me ayudaron a poder salir adelante, de poder sacar mi negocio de este hoyo que estaba viviendo. Creo que de esta forma se vive la vida mejor. Cuando tienes esta capacidad de soñar, de sentirte que te levantas y dices, tengo algo que hacer, algo que me incita a vivir, y cómo se va desdoblando, pues este principio noble a muchas más cosas ya en la índole ya empresarial, personal, como yo les digo a todos los que nos escuchan también que estos primeros 4 capítulos y los 96 que nos quedan, eh, lo único que han provocado han sido cambios dentro de mi empresa, cambios dentro de mi persona. Eh, digo, yo te decía antes de grabar, híjole, pues el capitán viene de un medio maratón, pues yo no me puedo levantar de manera normal y decir, bueno, pues este güey hizo 21 kilómetros y este gordito se levantó y se echó una concha con leche, ¿no? Una chococoncha. Una chococoncha. Entonces, esa forma de vivir es lo que, como tú dices, yo no quiero llegar a la meta, sino me quiero convertir en un mejor empresario, en un mejor ser humano en el proceso y disfrutar el proceso. Eso cuesta mucho trabajo porque pues todo el tiempo quieres ver retribuido todo tu esfuerzo y no, bueno, pues es que ya ahora soy más resiliente, apláudanme, porque ahora soy más resiliente, pues nadie te va a aplaudir. Eh, ¿Tú qué piensas, capitán? Fíjate que yo creo que, y esto es un buen tip, y analízate, son niveles de madurez. Todos tuvimos una etapa donde el aplauso era muy importante, ¿no?
Yo todavía recuerdo cuando llegamos este, a la industria aseguradora que nos decían, solo existen dos tipos de personas, Sí, los que les gusta el reconocimiento y los que mienten, porque también les gusta el reconocimiento, ¿no? Entonces dices, híjole, creo que sí es importante, te ayuda a firmar, pero llega un punto en donde ya estás pensando en otras cosas, ¿no? En donde disfrutas, en donde el detalle, en donde la especialización en cierta cosa, el nuevo conocimiento, y entonces ya dices, ya no necesito que me aplaudan, necesito, veo mi taza y digo, todavía le caben muchas cosas, necesito echarle más, sí, ¿sí? Oye, ayudar a los demás, y digo, esto es algo que nos ha pasado en el tema del desarrollo de talento, que lo que te das cuenta es que viene gente con mucho empuje, pero también viene de situaciones bien complejas, a veces obligados a ser resilientes por la vida, sí. y entonces cómo te empiezas a involucrar en su historia de vida y dices, no, hombre, pues yo lo que necesito es ayudar a este cuate a que le vaya bien, más allá, y digo, yo me acuerdo, con algunos que te digo, oye, ¿y tú cuánto ganas de lo que yo vendo? La neta es que no sé, Ujú. pero lo que quiero es que vendas porque ya conocí a tus hijos y me caen a toda madre, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasas de este tema de ego, del aplauso, y digo, velo en muchas cosas de tu vida, este, tú ya no quieres que te aplaudan por ser el papá del año, pero si tú ves a Lian, feliz, realizado, está creciendo, es un gran atleta, es un buen muchacho, es un buen estudiante, es un buen hijo, no necesitas que nadie te dé un diploma por eso. O sea, el tema está en lo que pones allá. Es correcto. Entonces, digo, al final del día, en tu momento como emprendedor, a lo mejor el reconocimiento de la cámara, del mercado, va a ser importante, pero va a llegar un punto donde lo más importante es que tú estás sumando a un todo. Y entonces ahí sí creo que hay de dos. Hay los que suman y hay los que restan. Y entonces las personas que suman siempre son bienvenidas en todos los ambientes. Sí. O sea, y tú velo en tu círculo social, el que llega a aportar es súper rápido, se integra. Oye, llega a restar, rápido lo marginan. Las personas vitamina. Personas vitamina, Marian Rojas Ujú, Estapé, ujú. gran libro también. Fíjate que abordando esta parte de qué desafíos empresariales ponen a prueba la resiliencia, encontré que, y me gustaría que pudiéramos tocar estos temas y que son relativamente nuevos, la transformación digital acelerada, la volatilidad del mercado y la economía, los cambios y en las expectativas de los clientes, también, pues, o sea, cómo está evolucionando el entorno laboral, los cambios en el entorno laboral, como el trabajo remoto, el home office, eh, diversidad, la inclusión, la sostenibilidad y responsabilidad social. Eh, me decías hace pocos días que tuviste una gran experiencia en tu máster de la creación de ciertos prompts en ChatGPT. Nosotros manejamos Gemini. Uh-huh. Eh, ¿Qué viene a aportar la inteligencia artificial y esta digitalización al mundo empresarial y cuáles son los retos y cómo podemos enfrentarlos con resiliencia? Fíjate, yo lo que me di cuenta es que es una herramienta hoy subutilizada por un gran porcentaje de la población. Nada más hacemos gatitos con este traje de Superman. Le preguntas cosas, generas imágenes de manera muy simple, ¿no? O sea, ya cuando te metes un poco y digo, la persona que nos estaba dando esa clase era un cuate español que dirige un instituto de innovación en Barcelona. Este, y te das cuenta de todo el hilo conductor y dices, este cuate armó una empresa, armó la imagen, armó el producto, armó.
en una clase de 3 horas, ¿no? Y entonces tú puedes decir, uy, qué miedo, uy, qué complejo, o uy, qué interesante. Oye, ¿y por qué? Yo lo que creo es que las posibilidades aumentaron de una manera muy importante. Y entonces, este rollo de cómo la inteligencia artificial va a empezar a jugar en todas las canchas, y digo, así como hoy, alguien que no está jugando en la cancha de las redes sociales, pues está fuera de la ventana de comunicación más importante que existe. Yo ahora si lo llevo al tema de la inteligencia artificial es, si no estás utilizando esa herramienta, probablemente vas a tardar meses o años en llegar en donde esto te va a llevar en minutos o en semanas, ¿no? Y entonces, fíjate que en el camino del empresario, lo que muchas veces va a pasar es que te vas a encontrar en el camino herramientas, retos, situaciones que te van a permitir convertirte en, ¿no? Y es, este, y entonces no es una situación dada, y este rollo de todo el tiempo crecer, todo el tiempo sumar. Oye, pues, ¿cuánta gente estaba familiarizada con el tema de la inteligencia artificial generativa? Pues creo que muy poca, ¿no? Y cada día hay más. Oye, ¿quién te lleva ventaja? Pues el que empezó antes que tú. Oye, y porque a lo mejor en determinada industria hubo un boom primero, pues. Hoy vemos a los creadores de contenido, todo lo que hacen, y dices, ¿qué cañón está? Pues lo que pasa es que tiene una base muy importante de trabajo Sí. en todo lo que la inteligencia artificial genera, ¿no? Entonces, así como eso, te voy a dar otro ejemplo más burdo, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que íbamos a transformar el modelo de desarrollo de agentes en cuántas semanas a modo virtual? Cuando empieza la pandemia y nadie puede ir a trabajar, entonces dices, híjole, ¿qué vamos a hacer? Oye, pues empieza a buscar herramientas y te las encontraste y te volviste experto y analizaste y al principio era un desastre y se te iba el internet y no sabías de cuál te tenías que suscribir y te veías tronco. Y ahorita tener una videoconferencia es una cuestión de todos los días. Oye, el que decidió no subirse a eso, está frito, decidió no tomar la herramienta. Entonces, ¿cómo en el camino, todo el tiempo, van a surgir ese tipo de situaciones? Y entonces o las sufres o las enfrentas y ves cómo aprendes. Esta mentalidad de crecimiento de que menciona Angela Duckworth. Todo el tiempo tienes que mejorar. Oye, las oportunidades para mejorar no te van a llegar sentado en tu sillón, no te van a llegar metido en tu casa. O bueno, a lo mejor te llegan a través de la red, pero tienes que estar recorriendo un camino. Fíjate que perdón que te interrumpa, ahorita me recordaste, me platicaba mi hijo que hubo examen de biología y súper divertido, a mí me causó mucha risa. No soy un padre modelo, me río de las desgracias, eh, pero me decía que en el examen de biología le tomaron foto con el celular y le pidieron a ChatGPT que le respondiera el examen, ¿no? Y entonces, pues, dentro del examen. del examen le tomaron foto, el celular estaba entre las piernas y ChatGPT empezó a contestar el examen y pues empezaron a contestar el examen, ¿no? Eh, el, ¿A quién castigas normalmente? Pues al alumno que hizo trampa, ¿no? Trampa es utilizar recursos para obtener un resultado o el fin justifica los medios, no lo sé, pero yo creo que tendría que haber, cuando un alumno utiliza una herramienta y tú lo castigas, sabiendo que existe una herramienta que puede ayudar a encontrar respuestas simples, el que debería también estar castigado es el profesor. Ahí algo bien importante. ¿Por qué? Porque el modelo educativo, al igual que es desafortunadamente no va al ritmo del empresarial. Y entonces
se sigue pensando en la mayoría de las ocasiones y obviamente a nivel profesional y a nivel universitario hay muchas instituciones que están haciendo grandes cambios y que han modificado su forma de impartir la educación, pero a nivel básico, que tú le digas a alguien que memorice algo que le va a quedar, se le va a quedar prácticamente un par de horas el conocimiento y que solamente se base en aciertos o desaciertos en lugar de un pensamiento crítico, en lugar de un desdoblar más herramientas y buscar más respuestas, hace que nosotros salgamos al mercado laboral después de haber pasado ciertos niveles educativos, donde el mundo ya no es así, donde te dicen, pues si quieres utiliza la calculadora, si quieres utiliza la computadora, pero aquí mañana tienes que salir al mercado y tienes que posicionar un producto y tienes que empezar a generar utilidades de tu negocio porque tienes que pagar renta, tienes que pagar luz y tienes que pagar salarios. Ese es el gran problema que yo veo y por eso nos cuesta mucho trabajo la adaptación, porque muchos de nuestros procesos a nivel escolar, a nivel personal, no potencializan estos desafíos y esta creatividad para poder enfrentar un mundo cambiante y un mundo retador, ¿no? Totalmente, digo, Capitán, no importa si no estás de acuerdo yo conmigo. creo, no, yo creo que la educación, digo, tiene muchos lados, pero sí es una de las áreas que vive retada constantemente, digo, porque creo que la educación, por un lado, genera futuro, pero por otro lado, se tiene que adaptar a condiciones presentes cambiantes, ¿no? Entonces, el reto de ser un buen profesor o de ser una buena institución educativa es enorme, ¿no? Estar al día, lograr los resultados con las herramientas de hoy para dentro de X tiempo es un reto muy importante. Yo creo que sí, y digo, para allá está migrando. El tema del desarrollo de habilidades y del uso de herramientas es básico y creo que los modelos educativos de las grandes instituciones están migrando hacia allá. Como todo, siempre es un proceso. Y digo, ahora yo lo voy a mi proceso educativo, ¿no? Yo lo que creo es que desarrollé estructuras de pensamiento. Y entonces, el hecho de haber estudiado ingeniería, pues, desarrolló la parte de procesos, de capacidad para observar los números, independientemente que en muchas ocasiones fue a base de un algoritmo de fuerza, ¿no? Y ya después como que las pistas empezaban a aparecer. Entonces, sí creo que es retador, pero también algo que he aprendido con el tiempo, ya ahora que te digo que ya vamos rumbo a los 50, es el valor de la gente que reta el sistema. Y yo me quedaría con eso. O sea, yo me doy cuenta que hay gente que pues vive en el sistema felizmente y entonces, oye, normalmente la gente que genera los cambios son a los que retan el sistema, los que cuestionan, los que encuentran el resquicio, los que es la gente que hace que el mundo se mueva. Entonces, a veces el de 10 es buenísimo para alinearse al sistema, cuando muchas veces, y esto lo vemos en el mundo empresarial, es el que hace diferencia, es el que se atreve a retar el status quo, a encontrar cómo le gana el sistema, a encontrar cómo le da la vuelta. Ese tipo de razonamiento hace mucha diferencia, ¿no? Y oye, y la disciplina y el esfuerzo y todo lo que hace el que saca 10 está muy bien. Nada más que muchas veces nos quedamos cortos con este tema y digo, para mí es resiliente, es muy chistoso, ¿no? Yo no sé en cuántas materias tú batallaste en la universidad, eres un tipo brillante, sensei, pero lo que te das cuenta es, si lo ves desde el lado de la resiliencia, que es el tema de hoy, hombre, pues el cuate que estaba tratando de pasar, de ver cómo salvaba, que no lo corrían de la escuela, ese cuate se hizo resiliente porque todo el tiempo
tenía que ir surfeando para mantenerse en el juego. Mientras que quien está en la zona de confort, todo va bien, que tanto en el proceso, y digo, es cuántos casos vemos del que fue muy brillante en la escuela y luego se gradúa y no encuentra la puerta, no tiene las habilidades sociales, ¿verdad? Y digo, eventualmente todos construimos, nada más en qué momento llega en tu proceso de construcción la resiliencia. Oye, que tu hijo haga deporte es una belleza. Oye, y que al principio pierda muchos partidos es una belleza. Hay más aprendizaje en la derrota que en el triunfo. Oye, y que haga un deporte de equipo para que entienda que a veces tiene que trabajar en equipo y uno individual es una belleza. Es una manera de construir resiliencia desde pequeño. Oye, pues el que en la universidad le batalló, en la escuela le empezó a batallar, ese se hizo resiliente en la escuela. Oye, el que salió todo bien y al principio todo mal, oye, soy el que menos oportunidades ha generado, el menos exitoso, y entonces empieza a luchar, y entonces a lo mejor ese cuate se hace resiliente en su vida profesional, ¿no? Y digo, este tema te puede llegar en cualquier momento, y retomando el rollo de los capítulos que hemos recorrido, el poder verte al espejo y ser autoconsciente y decir, bueno, A ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué actitud tengo en esto? Tener la inteligencia emocional para decir, ah, ahora sí, a ver, vamos por partes, como ya que el Destripador. ¿Qué tengo que hacer? Esto, ¿qué sí controlo, qué no controlo? ¿Cómo tengo que interactuar con mi entorno? ¿Qué estoy reflejando? Entonces, a la hora que tú logras construir todo esto, eventualmente te conviertes en un cuate que disfruta la adversidad porque sabe que el resultado después de una adversidad siempre va a ser mejor. Siempre va a haber una mejor versión de ti después de una adversidad. y fíjate que, digo, y lo hemos platicado, el camino del héroe, El ¿no? camino Yo del creo que el héroe. camino del héroe es el camino de la resiliencia. Y por eso yo creo que a muchos de nosotros nos gusta este tipo de narrativas de la persona que con mucho esfuerzo y con vaivenes y desafíos a lo largo de su vida puede al final de la película, ese es el rollo de al final de 2 o 3 horas, obtiene un resultado positivo. El, el caso de Rocky, el caso de las Guerras de las Galaxias, el caso, todas las narrativas donde hay un héroe. Me platicabas hace poco de este chico que no tenía una pierna, Ah, la de Imparable. Ah, imparable, está increíble esa película, la véanla. película Imparable de alguien que por cuestiones físicas, pero decide emprender un deporte donde todo mundo tiene las extremidades y él no las tiene, ¿no? Y cómo hasta el mismo entrenador, Al principio le dice, pues, gánate tu lugar, ¿no? Y se gana su lugar y dices, impresionante. Digo, evidentemente hacen esta adaptación, es una historia real, pero te das cuenta de que hay gente que tiene este tema. O sea, le da la vuelta a las situaciones complejas. y fíjate que me gustaría como ir cerrando para, y por eso pongo estas películas y hablamos de libros y hablamos de películas y hablamos de muchas herramientas que puedes obtener como emprendedor, como empresario, para poder desarrollar esta mentalidad que es necesaria para adaptarse al mundo de hoy. Eh, lo que yo pude encontrar el- en el desarrollo de este tema con respecto a cómo puedo pensar de manera resiliente a pesar de que el día de hoy no esté enfrentando una crisis, porque normalmente es muy poco probable que cuando las cosas van bien te estés preparando para los vaivenes. Solamente, normalmente es cuando estás batallando donde empiezas a desdoblar todos tus talentos y habilidades para sobrevivir y subirte a la ola. Entonces, bueno, una de las cosas es siempre tener esta
esta capacidad de poder ver en los demás. Obviamente, pues la parte de las biografías es muy importante. Hemos leído y hemos visto películas de personas que han trascendido en la historia de la humanidad, deportistas, empresarios, políticos, que han podido ser resilientes y poder llevar este camino del héroe. La parte de cursos online. También hay muchos cursos que te preparan y que te fortalecen todos los días para este trabajo emocional y mentalidad. Talleres y seminarios de desarrollo personal, desarrollo empresarial, también el hecho de poder tener un grupo. Tú decías el valor del grupo, ¿no? Y ahora que venías de estar con tus amigos triatletas de tu tribu, esta capacidad de poder estar todo el tiempo con un grupo de empresarios, cámara de comercio. eh, Fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo esta parte de que han utilizado mucho de las asociaciones civiles como más una herramienta para poder eh, comercializar en lugar de poder rebotar ideas y poder descansar emocional y espiritualmente a nivel empresarial y poder ayudarse mutuamente para poder trabajar en un largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, las cámaras, los audios, los podcasts, hay muy buenos podcasts, muy buenos contenidos en las redes que te ayudan y te nutren. Eh, ¿Qué más nos podrías recomendar? ¿Qué herramientas? ¿De dónde saco? ¿Qué puedo hacer para poder estar preparado ante las eventualidades del cambio? Fíjate que tiene dos lados esto. Digo, una es, si hoy no tienes un reto en tu vida, es importante que te pongas uno. Y digo, a veces es en la chamba, es en el tema emprendedor, es en el tema empresarial, muchos andan ahí. Oye, ahorita gozas de un relativo éxito y entonces hay que empezar a buscar el siguiente reto. Oye, a lo mejor ahorita dices, no, hombre, espérame, acabo de subir la colina, déjame secarme el sudor y tomarme un electrolito, está bien. Pero entonces, ponte un reto en lo personal. Este tema de que siempre haya algo en tu vida que te saca de tu zona de confort es importante. Y entonces, esto es un hábito que se desarrolla. Tú ve y observa, y hay personas que constantemente se generan la crisis. Oye, hay quien, hemos bromeado mucho de eso, dices, no, hombre, este cuate trae una nube negra y el rayito le cae, este cuate es resiliente porque es resiliente, ¿no? Le pasa todo. Y entonces ahí hay que aprender, a cambiar cómo enfrento las crisis. Pero entonces, para mí, por ejemplo, en el tema personal, el deporte te puede retar a cualquier nivel. Y entonces, el cuate que nunca ha hecho deporte, su reto es empezar a hacer el que quieras. Oye, correr, que es muy simple, o jugar algún deporte más complejo. Hay gente que aprende a hacer kitesurf, o sea, ahora sí que tú lo llevas al nivel que lo quieras llevar, pero el deporte te ofrece una oportunidad de mantenerte retado y de pertenecer a una comunidad. No vayas solo al gym, busca pertenecer a un equipo, busca pertenecer a un grupo, porque es una gran herramienta, porque probablemente haya mucha gente que se está retando. Ver que otro triunfa en su reto te lleva a ti a buscar triunfar en tu reto. Y normalmente vas a acabar resolviendo retos más grandes. Oye, en el tema empresarial, este tema que tú pones de las cámaras, es con quién discutes ideas de negocio. Y entonces aquí, y digo, aquí es, no te conviertas solo en ese emprendedor, en ese dueño que solo opera. Tienes que tener una parte de tu día, de tu semana, de tu mes para soñar, para ver qué hay en el mercado, para ver qué es lo nuevo, para ver cuál es la tendencia. Y está bien, las redes
la inteligencia artificial, el internet, es una fuente interesante. Siéntate a platicar con más empresarios, con más gente que esté en tu industria. Busca al líder de la industria, busca a los que están innovando. Tienes que traer retos, tienes que rodearte de gente que está retada. Y entonces muchas veces tú lo ves imposible, pero cuando ves que alguien le está dando la vuelta a un imposible, dices, no, pues sí se puede. Entonces te genera esta creencia y por el otro lado, muchas veces te aporta herramientas. Entonces, ¿de quién estás rodeado? ¿Cuál es tu reto en este momento o tus retos en este momento? Y la otra es, y me regreso a los capítulos anteriores, ¿cómo estás afrontando los retos en los que estás hoy metido? ¿No? ¿Estás llorando en un rincón? ¿Estás quejándote? ¿Estás esperando que te tapen los ojitos y ya mañana se haya resuelto? ¿O estás en este camino del héroe, en la lucha, en la herramienta, en cómo le doy la vuelta, en cómo cambio la estrategia, en cómo muevo mis fichas? Y entonces eventualmente lo vas a ver al pasado y vas a decir, híjole, qué mal actué o qué bien actué. Y entonces, pues todas estas empresas o emprendimientos que luego mueren, pues no tuviste estabilidad. Entonces, no, es que el 80% de los emprendimientos mueren. Híjole, el sueño era más grande, cambió el sueño, no lo sé, o sea, hay muchas situaciones. Pero sí lo que creo es, tú notas cuando alguien está en sí o cuando alguien está en no. Ser resiliente es como sí. Pues como sí. Con esto los dejamos. Muchas gracias, Capi, por Sensei, esta hora de tanta adrenalina. La verdad es que estuvo bastante agradable la plática, se nos fue el tiempo volando. Eh, trabajen mucho en, en su adaptabilidad, trabajen mucho en su mindset. La salud mental y física es fundamental para la adaptabilidad. Eh, una persona que está enferma, que no duerme bien, que no come bien, que tiene malas relaciones interpersonales, es muy poco probable que pueda sobrevivir en el largo plazo. Piensen en juegos infinitos. Eh, no sé qué más queda que agregar. dos libros se llevan muy importantes. El juego infinito de Simon Sinek y Grit, el poder de la pasión y la perseverancia de Angela Duckworth. Échale un ojo a esos dos libros. Les pueden hacer diferencia y yo creo que te va a ayudar a construir tu resiliencia. Muchísimas gracias, Capi. Y a todos. Sensei, hasta luego. Namaste.